Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde el Palacio de la Revolución emitimos un nuevo programa de la Mesa Redonda. Hoy, la medicina frente a la COVID-19. Cómo las ciencias médicas cubanas, nuestros especialistas, nuestras instituciones de salud han enfrentado este desafío. Cuáles son los protocolos que Cuba está usando para enfrentar a la COVID-19. ¿Por qué son buenos, comparándolos con el mundo, los resultados que Cuba tiene en la recuperación de pacientes graves y críticos? ¿Cuáles son, en definitiva, las relaciones entre nuestras instituciones de salud, entre nuestros centros científicos y esas instituciones de salud, y también cómo se valida la experiencia internacional? De todo eso estaremos hablando esta tarde en nuestra Mesa Redonda, que tengo el placer de compartir con el máster en Ciencias Ricardo Pereda González, coordinador del Grupo de Expertos del Ministerio de Salud Pública y especialista de Medicina Intensiva. También me acompaña la máster en Ciencias, la doctora Lisette del Rosario López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría y especialista de Medicina Intensiva, y el doctor en Ciencias Daniel González Rubio, especialista de Medicina Interna del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda que se va a hacer de mucho interés para todo nuestro pueblo, así que los invito a que nos acompañen en esta casi hora y media de programa. Parábola del colibrí. El bosque estaba en llamas y mientras todos los animales huían para salvar sus vidas, un pequeño colibrí tomó agua de un río y sobrevolando el bosque las vertió sobre el fuego. ¿Crees que apagarás el fuego tú solo?, le preguntó el águila. No, sé que no puedo, dijo el colibrí, pero estoy haciendo mi parte. Un hermoso mensaje de La Colmenita a través de Muma Alvariño y de su hijo Lucas Muma, que por cierto está pronto a tener un nuevo bebé, y que es parte de esos mensajes de los niños cubanos en estas circunstancias. Hoy, en un día también significativo, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, cumple 60 años, y aunque no es de elogios y de celebraciones para él, pues ha agradecido a través de Twitter el respaldo de nuestro pueblo, y también nos concedió una breve entrevista para Cuba Debate. Nuestra colega Arlene Rodríguez Ribet le hizo 3 preguntas con respuestas a manera de tuit, le pidió al presidente. Le preguntó a Arlene: hoy cumple 60 años, si pudiera apagar velas, ¿cuál sería su mayor deseo? Dijo el presidente: que salvemos a la patria de esta situación y ayudemos al mundo a vencer la pandemia en poco tiempo, volver a abrazar a los seres queridos, que los niños puedan volver a sus escuelas y a sus juegos, que la medicina y la ciencia venzan a la muerte. ¿Cómo marcha el Plan Nacional contra la COVID-19? ¿Está satisfecho el gobierno?, respondió el presidente. Nuestro plan marcha. Podemos adelantarnos al momento peor para evitar que llegue. Si se revisa el modelo, se verá que vamos por debajo de la línea del medio, aunque por encima de la favorable. No estamos satisfechos, pero sí orgullosos de nuestro personal de la salud y las ciencias, y también del gobierno. Desde los municipios el esfuerzo es colosal. Los resultados podrían ser mejores sin el bloqueo yanqui y si hubiera mayor responsabilidad y compromiso de los que hoy no tienen percepción de riesgo. Ciencia y conciencia son nuestra fuerza, escribió el presidente. La última pregunta que le hace Arlene para Cuba Debate: ¿qué milagro hace posible que estemos mejor que el resto de las Américas en el enfrentamiento a la COVID-19, siendo los más castigados por la política de bloqueo y las nuevas amenazas de la administración Trump? Respuesta del presidente Díaz-Canel: no es milagro, es socialismo. Es la hora de Fidel, de Raúl, de la generación histórica, del partido y del pueblo cubano. Es Cuba, este planeta maravilla donde tuve la suerte de nacer. Hace 60 años nació Díaz-Canel y su mayor deseo para este día, como él ha dicho, es que la medicina y la ciencia venzan a la muerte. De lo que la medicina y la ciencia cubana están haciendo, hablaremos hoy en nuestra mesa redonda.
Bueno, y al cierre del día 40 de que fueran notificados los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, es decir, en el parte del cierre de las 12 de la noche del día de ayer, 52 nuevos casos fueron incorporados al número de positivos en Cuba, con lo que suma un total de 1.087 pacientes positivos a la enfermedad que han sido atendidos en nuestro país. Se estudiaron en la jornada de ayer 1.616 muestras, 52 de ellas positivas, como señalábamos. El país acumula en este momento 28.598 muestras realizadas, de ellas 1.087 positivas, que es el 3.8%. Los 52 casos confirmados ayer, 1 es de Pinar del Río, 30 de La Habana, 10 de Matanzas, 1 de Cienfuegos, 2 de Villa Clara, 1 de Ciego de Ávila, 1 de Camagüey, 5 de Holguín y 1 de Santiago de Cuba. De los casos positivos en la jornada 40 del enfrentamiento a esta enfermedad, 17 fueron asintomáticos, el 32,6%. Son ya 1.087 pacientes los acumulados en estos 40 días, 285 ya están recuperados y de altas. Ayer se dieron 30 altas en el país. Han fallecido 36 personas, lamentablemente, el 3,9% de todos los pacientes positivos. 2 fueron evacuados a sus países y se mantienen activos en este momento 764 casos. De ellos, 744 están estables, 9 están en estado crítico. Ayer salieron 2 de ese estado y 2 entraron. 11 están en estado grave, salieron 2, pero se sumaron 9 en el día de ayer, y todas las estadísticas internacionales señalan que Cuba está entre los países que tienen una relación positiva, una relación más favorable en el tratamiento a la enfermedad. ¿Cómo eso ha sido posible? De eso estaremos hablando en esta mesa redonda. Yo les propongo ver un material del Hospital Militar del Ejército Dr. Fermín Valdés Domínguez de Holguín, uno de los centros militares en el país que están participando en la primera línea de enfrentamiento a la COVID-19. Son los especialistas del Grupo Asesor de Expertos del Hospital Militar Dr. Fermín Valdés Domínguez de Holguín, quienes cuidan desde la distancia la salud de pacientes confirmados con la COVID-19. Doctor, buenos días. Buenos días. Estamos aquí reunidos para hacer la discusión de los casos. Coordinan los tratamientos, evalúan y dan seguimiento a los casos más complejos, aprovechando las tecnologías de la comunicación. Hermano, hay que protegerse, cuídense. Sí. Bueno, todas las medidas de protección, todas las medidas de seguridad, supervisando a la hora de entrada, todo el equipo completo, sí, nos supervisamos con pareja, entre todos nos ayudamos y somos un equipo que estamos todos al tanto del cumplimiento de estas medidas, porque lo principal es que no nos enfermemos. Todos los días surgen ideas nuevas. Primero empezamos por teléfono, después empezamos por videoconferencia, después creamos grupos de WhatsApp donde estamos discutiendo los casos en tiempo real. Y a esto se sumó también la Dirección Nacional del Programa Materno Infantil, el cual en tiempo real recibimos información verbal y queda grabada a la hora. Con los compañeros que tenemos en el frente de batalla, o sea, dentro de la sala con los pacientes positivos, creamos también un grupo donde discutimos los casos. Frente a las dificultades que impone la pandemia, la organización del trabajo en la institución se hace imprescindible para garantizar una respuesta efectiva. En nuestro hospital existen salas para hospitalización para aquel paciente que está reportado de cuidado, que no tiene ningún signo de alarma. Aquel paciente que tiene algún signo ya de alarma, de descompensación de su enfermedad de base, o está grave desde el punto de vista clínico y radiológico, pues entonces es trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Y con un seguimiento 24 horas por parte del personal que se encuentra directamente trabajando con ellos y como pudiste apreciar en las discusiones colectivas que hacemos con el equipo multidisciplinario de esta parte. La preparación y capacitación constantes se suman a las fortalezas en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, una atención integral que incluye la disponibilidad de insumos, la logística y la cobertura de medicamentos. Tenemos todos los grupos farmacológicos respondiendo al protocolo de la enfermedad. Tenemos analgésicos, los antipiréticos, los antibióticos y los retrovirales. Ejemplo, suficiente cantidad de cloroquina, de caletra, interferón alfa recombinante. Tenemos el oseltamivir tanto en la presentación adulto como infantil.
Es decir, que garantizamos todo el tratamiento. Dentro y fuera de la zona de riesgo, el personal médico y de apoyo se protege y organiza para contener la COVID-19 y vencer en esta batalla por la vida. Desde Holguín, Eddie de la Pera e Iván Romero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, un ejemplo concreto de cómo se enfrenta a la COVID desde las ciencias médicas cubanas, una enfermedad novedosa, una enfermedad agresiva, una enfermedad que sin dudas plantea retos a la ciencia, como se han venido explicando en estas mesas redondas. Me gustaría comenzar hablando con el doctor Ricardo Pereda González, quien es coordinador del grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública, especialista de medicina intensiva. La atención a los pacientes de esta enfermedad, doctor, lleva protocolos, pudiéramos decir, diversos. Unos tratamientos serían para los sospechosos, otros para los que ya están enfermos y, por supuesto, otros para los que están graves o ya de manera crítica. ¿Qué protocolos estamos siguiendo nosotros en el país? ¿Cuánto esos protocolos recogen de la experiencia internacional que se conoce y cuánto le aporta nuestras ciencias médicas y nuestras ciencias de la biotecnología y la farmacéutica a estos tratamientos? Buenas tardes, Randy. Buenas tardes, televidentes y radioyentes. Agradezco la oportunidad de poderme dirigir al pueblo para tratar de dar algunas explicaciones relacionadas con el tratamiento médico que tanto llama la atención y que tanto preocupa a nuestra población, cómo lo hemos estructurado. Nosotros partimos de que tenemos un solo protocolo nacional que ha tomado de las experiencias internacionales los elementos más importantes, los elementos que han demostrado realmente tener evidencia y solidez científica, partiendo de la base de que es una enfermedad que se desconoce a ciencia cierta todavía cuál sería el método más o el tratamiento definitivo de la misma, y el mundo se ha volcado a utilizar distintos esquemas terapéuticos. Nosotros definimos en nuestro primer protocolo, que data de la fecha del 16 de febrero, o la primera versión de nuestro protocolo, porque vamos por la tercera versión del protocolo, incorporándole siempre las mejores experiencias que se han acumulado a nivel internacional, a nivel nacional, de nuestros propios equipos de trabajo que ya comienzan a tener su propia experiencia de manejo de los pacientes, inclusive, y creo que de mucho valor, de la experiencia que nos aportan los compañeros que están en las brigadas internacionales y fundamentalmente o de manera significativa aporte que nos han hecho por la cantidad de pacientes que de alguna manera han tratado los compañeros que están trabajando en Andorra e Italia, las brigadas médicas, sobre todo la de Lombardía, en la cual partimos de el conocimiento conjunto, el compartir las mejores experiencias y reafirmar algunas de las cuestiones que ya nosotros nos habíamos propuesto en los protocolos. Quiero también decir que nos hemos adelantado también a los tiempos. Esta es una enfermedad que no nos permite demorarnos. Inclusive hemos adelantado terapéuticas de las cuales compartimos con los compañeros de nuestras brigadas internacionales, que son experiencias también internacionales y nos refrendan que nuestro camino nuestra decisión de camino era correcta, con relación inclusive a algunas de las cuestiones que hoy aparece en muchos comentarios internacionales desde el punto de vista de los medicamentos a utilizar, como son la utilización de esteroides, de heparina de bajo peso molecular, y esos medicamentos ya estaban incorporados en nuestros protocolos, es decir, que validan de alguna manera lo que el mundo científico está haciendo con vistas a tratar la enfermedad. También algo que aprendimos en este combate diario es adelantarnos a los tiempos en que puede aparecer los signos de agravamiento de los pacientes. Sí, como estamos viendo, son muchos los asintomáticos que se están... Hay muchos pacientes asintomáticos, Randy, y que en algún momento pueden o no expresar alguna sintomatología. Y la vigilancia permanente de estos pacientes, inclusive adelantarnos en el sentido de cualquier manifestación clínica sutil que pueda, por muy sutil que pueda ser, eso es un signo importante de que tenemos que estrechar la vigilancia sobre él para establecer la terapéutica como la tenemos definida, inclusive adelantar los tratamientos para poder abordarla y que si apareciese la enfermedad en plenitud tuviera una forma menos agresiva de expresión desde el punto de vista de afectación para el paciente. Eso significa, doctor, que haber abierto esos centros, algunos son educacionales, otros sociales, donde están los sospechosos, donde hay personas que han sido contactos y tienen la posibilidad de desarrollar la enfermedad y no haberlos mandado para la casa, es una ventaja, es positivo haber hecho eso para poder hacer tratamientos preventivos. Y yo estoy convencido que es parte del resultado final que tengamos. Esta es una de las piedras angulares.
todo lo que hagamos en prevención. Inclusive tendría que hacer referencia al plan para el enfrentamiento que está definido en sus 3 etapas y en las cuales el plan tuvo la flexibilidad suficiente para incorporar todo lo que pudiéramos incorporar que fuera modificable y favorable a la definición inclusive de casos sospechosos, contactos, casos confirmados, hacia dónde irían cada uno de estos casos. Y le hemos ido incorporando niveles de vigilancia cada vez más estrechas, pudiendo delimitar el nivel de agravamiento o de no tener ninguna expresión de la enfermedad, en el caso de algunos contactos que no tienen la enfermedad, pero son contactos de casos sospechosos confirmados y que hay que mantener una vigilancia, tratando siempre de prevenir que aparezca una forma grave de la enfermedad, que de alguna manera esta enfermedad se expresa de esa manera, ¿no? De esta forma. Si yo quisiera decir que esa definición nos va a ayudar, eso es organización de la asistencia, eso es prevención también, eso es vigilancia. Eso es atención al pueblo y a los pacientes en sentido general. Y eso va dando resultados. Y como le comentaba, todo lo que signifique signo de empeoramiento, de agravamiento, por muy elemental que sea, nosotros partimos y comenzamos la terapéutica. Esta enfermedad, de las experiencias que nos ha aportado, es que no se puede perder tiempo. Hay que actuar con inmediatez y con decisión, y desde el punto de vista terapéutico, aplicar lo que en cada momento del protocolo está establecido. Hemos ido incorporando elementos nuevos, como usted comentaba, con relación a algunos de nuestros, a partir de la experiencia de nuestros científicos cubanos y de productos cubanos. Y hemos retomado otros que en algún momento, y sobre todo en la parte adulta, aunque los especialistas en pediatría tienen muy buenas experiencias, nosotros hemos incorporado nuevamente. Y creo que esto nos dio la posibilidad de validar en qué momento utilizar, por ejemplo, el sulfacén en adultos. Nos demostró que es la inmediatez en los primeros momentos nos da resultados, teniendo en cuenta, y no voy a caer en muchos tecnicismos desde el punto de vista de la fisiopatología, que aún está por describirse, porque hay muchas especulaciones científicas y uno no debe caer en ellas. Todos los días llegan que si tales mensajes desde Italia, tales mensajes de otro lugar. Y hay que atenerse a la ciencia, ¿no? Hay que atenerse a la ciencia. Hay algunos de estos movimientos desde el punto de vista de la información que nos posibilitan, que son atrayentes desde el punto de vista a la hora de concebir una fisiopatología de la enfermedad, para lo cual también nos hemos adelantado en el tiempo. Decidimos comenzar, por ejemplo, la utilización de antiinflamatorios como los esteroides más tempranamente en cuanto aparezcan signos de agravamiento o empeoramiento del cuadro clínico de un paciente grave. Y la utilización conjunta de los elementos que ha aportado nuestra ciencia, como son los monoclonales de producción nacional, uno del Centro de Ingeniería Molecular, el itozumab, y el 6GB258, que lo hemos utilizado también indistintamente como monoclonales, apoyando las acciones desde el punto de vista del efecto antiinflamatorio y en el fenómeno, en la lucha contra esta gran batalla que se produce en el organismo de elementos de la inmunidad, de la inmunología de cada cual, los elementos proinflamatorios que son negativos, aunque sea pro, es negativo, y los elementos antiinflamatorios de nuestra respuesta inmune que son positivos en ese sentido. Y eso apoya, es decir, a buscar adelantarnos a ese momento en algo que el mundo, y uno voy a caer en el tecnicismo, pero la gente debe haber leído, que es la famosa tormenta de citoquina. Son mediadores que se producen, fundamentalmente tienen una repercusión pulmonar. Y hay muchas teorías con relación a eso. Lo que nosotros hemos hecho es analizarla, ver lo atrayente, lo que puede tener una base y un fundamento sólido desde el punto de vista de la fisiopatología, y no hemos adelantado los tiempos. Eso lo corrobora inclusive lo que usted comentaba, y yo le comentaba también con relación a los aportes que nos ha hecho en las brigadas internacionales nuestras, sobre todo los que están trabajando en Italia y Andorra, que es la utilización de heparina de bajo peso molecular, de esteroides, y nosotros nos hemos adelantado también y la estamos usando desde ya. Son combinaciones que están siendo efectivas. Que están teniendo un resultado, digamos, positivo en la evolución de los pacientes extremadamente grave. Para nadie es un secreto que es muy complejo el manejo de estos pacientes. Claro. También algo que sí... Y la comorbilidad que tenga un paciente, lleva a que todos los tratamientos no puedan ser iguales, ¿no? Todos los tratamientos no pueden ser iguales y hay que definir en cada momento cuál utilizar, inclusive los tiempos, porque hay que estar bien claro del tiempo, en qué momentos utilizamos el medicamento, cualquiera de los medicamentos. Usted me comentaba hoy que por ejemplo, en toda experiencia que se ha ido buscando, hay medicamentos que son más efectivos en una etapa, hay otros que son más efectivos en otra. Me decía, por ejemplo, el interferón es muy efectivo preventivamente, es muy importante, pero para una segunda etapa son otros los medicamentos, es decir, se combinan las terapias, ¿no? Se combinan las terapias. Yo creo que cada medicamento tiene su momento. El interferón ha dado resultados, inclusive es reconocido por la Organización Mundial de la Salud
entre los 3 medicamentos que ha demostrado su validez y su eficacia en el enfrentamiento. Lo que el interferón llega hasta una etapa del tratamiento y a partir de ahí continúa con otro tratamiento porque se retira cuando el paciente empieza a tener elementos de agravamiento de la enfermedad, para evitar un efecto indeseable que pudiera producir desde el punto de vista de los mecanismos de la respuesta inmune del organismo. Pero sí tiene una validación de utilización y muchos de nuestros pacientes, los recuperados, los que hoy están confirmados, pero que tienen una evolución estable y favorable, están usando el interferón con el protocolo, como está establecido en el protocolo de tratamiento. ¿Cuáles otros elementos están validándose en estos protocolos? ¿Cómo los nuestros se parecen un poco a los que está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles son, pudiéramos decir, los procedimientos que en el área, sobre todo del intensivismo, están dando resultados? ¿Por qué Cuba está exhibiendo índices de graves y críticos menores que los que la media mundial están demostrando? Está aproximadamente a la mitad de lo que el mundo está reportando. Nosotros hemos leído y hemos interpretado la experiencia internacional, nos la hemos apoderado, la hemos analizado, inclusive hemos utilizado algunos elementos que ya la medicina intensiva de alguna manera tenía evidencia de su utilidad, como es la ventilación prono en los pacientes, es decir, ventilación boca abajo en los pacientes, la utilización tempranamente de los antibióticos y la flexibilidad, primero de escalar al máximo nivel de antibióticos, y si la evolución del paciente en poco tiempo no se modifica hacia lo positivo, decidir el cambio inmediato de él. Inclusive en qué momento... ¿Qué es eso, doctor Ricardo? Es una especie también de evolución de la enfermedad, porque recuerdo que al principio se decía que los antibióticos no eran efectivos en esta enfermedad. ¿La experiencia ha ido cambiando esa percepción? A ver, el antibiótico tiene su momento de utilización y está en dependencia de si está infectado o no el paciente. No es un medicamento de primera línea, pero ante la mínima sospecha, por estudios realizados, por la evolución clínica, inclusive nosotros tenemos en cuenta hasta el comportamiento del mapa microbiológico de nuestras unidades de terapia para la indicación del antibiótico en el momento que se considere que puede estar contribuyendo la infección al agravamiento del paciente. No es de primera línea. Lo de primera línea son lo que está establecido en nuestro protocolo, que son la cloroquina, la galetra, es decir, los antivirales, y también la utilización, como mismo le comentaba, si hay signos de agravamiento, de heparinas de bajo peso molecular. Inicialmente, si el paciente no tiene mucha gravedad, a dosis profiláctica, y si la evolución del paciente indica que va hacia el empeoramiento, a dosis terapéutica. Eso es lo que hemos hecho, igual que la utilización del esteroide. A eso se suma la utilización de los anticuerpos monoclonales en los pacientes graves lo más tempranamente posible, que eso es parte del tratamiento. Y el antibiótico, lo que sí está definido es que cuando se vaya a usar, utilizarlo a máximo nivel y después, en dependencia del comportamiento de la evolución clínica del paciente, como decimos en la medicina, lo vamos desescalando. Pero sí si hay una sepsis asociada, que es frecuente en este tipo de pacientes, está indicado el antibiótico. También hay mucha controversia internacional y muchas contradicciones en cuanto al uso o no de la terapéutica antibiótica. Pero el antibiótico es para cuando realmente se necesita su utilización. Cuando se habla de los resultados, le decía, Cuba muestra índices muy positivos, es decir, nadie quiere ninguna muerte, nadie quiere que nadie llegue a la gravedad, pero esto es una enfermedad agresiva, una enfermedad que el 20% de los pacientes, según el promedio internacional, están llegando a graves o a críticos. Sin embargo, nuestro índice es menor. ¿Cuánto influye en eso? Ese protocolo, ese tratamiento, pero también la interrelación que hay entre todas las terapias, entre todas las instituciones hospitalarias, cómo los especialistas nuestros están en constante comunicación para poder enfrentar una enfermedad como esta, que es novedosa y que por lo tanto plantea retos para todos los especialistas. Yo creo, Randy, que algo que nos ha ayudado en el sentido del trabajo. Primero, se crearon una comisión de expertos a nivel nacional donde se maneja todo un grupo de informaciones y que son compartidas las informaciones con el resto de los equipos provinciales, porque en cada provincia hay definido un equipo experto provincial que interactúa permanentemente con los equipos de trabajo en la primera línea de combate, sobre todo en las unidades de atención al grave, que tiene un rigor de trabajo tremendo, una responsabilidad suprema en tratar de salvaguardar la vida de nuestros pacientes, y esa interacción ha llegado a convertirnos en una gran familia. Creo que en los cuidados intensivos es muy frecuente
que trabajemos en función o a partir de una discusión colectiva que hacemos en un horario de la mañana, generalmente o al final de la mañana en las unidades de terapia intensiva. Yo le puedo decir que el intercambio, los flujos de información, la comunicación, las discusiones colectivas de independencia de la situación de cualquier paciente en el país se hacen durante las 24 horas del día. Y se hacen entre las comisiones de expertos, los compañeros de la asistencia directa a pacientes y los equipos nacionales. Es decir, ante la menor dificultad, porque lo difícil es difícil para todo el mundo. Y un paciente grave con esta enfermedad es de extremadamente complejo su manejo, desde el punto de vista de la terapéutica como tal, del manejo ventilatorio, del cual comencé a hablar cuando hablaba de la ventilación prono, y de todo lo que podemos introducir desde el punto de vista de las modificaciones para tratar de mejorar la oxigenación de este paciente. Ahí veíamos el ejemplo de Holguín, que había especialistas que están dentro, que son los que están concentrados en la atención al paciente, pero hay especialistas, pero es un poco más fresco afuera, haciendo investigación, intercambiando con los profesores que están dentro. Es decir, hay una búsqueda constante de aproximaciones para poder atender un paciente y las complejidades que tiene, ¿no? Exactamente, en cada momento yo creo que ese intercambio ha favorecido mucho, primero, los niveles de la calidad de la atención al paciente. No es que esté tan fresco los que están fuera, ellos están sometidos, los que están dentro, a un mayor rigor de trabajo, un mayor rigor de exigencia desde el punto de vista de la protección individual, inclusive de la atención que genera manejar un paciente con estas complejidades. Y los equipos de afuera lo que le brindan no solamente el apoyo desde el punto de vista científico, sino de las sugerencias que le puedan hacer para modificación, cambio o aceptar la terapéutica impuesta, sino para validarse entre todos las dificultades o las dudas. Eso ha favorecido, creo que, la evolución y además la tranquilidad también de los que están actuando directamente. La toma de decisiones en medicina intensiva. La medicina intensiva es una especialidad del detalle, pero las decisiones se toman en muy poco tiempo. El paciente no da muchas oportunidades para uno poderse enlentecer en la toma de decisiones. Y eso asegura un poco el trabajo. Las dudas que pueden tener ellos, la evacúan los compañeros afuera, se revisan, se articula la atención directa, se discute el caso y se toma colectivamente la mejor decisión. Creo que eso ha sido para nosotros una valiosísima experiencia en la cual la mantendremos y por supuesto la iremos incrementando. Decirle también que esto ha favorecido un flujo de información, porque lo que nosotros podamos disfrutar de la información que obtenemos afuera, de la cual el mundo constantemente escribe, nuestros médicos que están en esas unidades en algún momento también reciben esa información y corroboran y comentan, se hacen comentarios sobre todo de cuáles serían las mejores decisiones para la atención a los pacientes. Nosotros creo que eso ha redundado en la evolución que puedan haber tenido nuestros pacientes, un grupo importante de nuestros pacientes, hacia lo positivo dentro de la extrema gravedad que genera esta enfermedad. Los equipos de expertos trabajan las 24 horas como nuestros equipos, en los momentos que aparezca una complicación de un paciente se interconsulta, si hay que tomar una decisión que a veces es bien compleja, también se toma en colectivo para tampoco que los médicos que están dentro se sientan solos a la hora de tomar la decisión. Hay decisiones que tienen que tomar ellos adentro. Claro. Individualmente el equipo de trabajo, que además no la toma solo el médico, la toma el equipo de trabajo que está atendiendo directamente al paciente. Y muchas veces lo que se hace es una consulta para asegurar que la decisión es la mejor para el paciente. Doctor Ricardo, y el hecho de que son ciclos de 14 días, que hay que reforzar un poco los hospitales que están en esta tarea, ha implicado que se hayan integrado especialistas de diversas instituciones en un equipo de trabajo. Y de distintas especialidades. Y de distintas especialidades. Es decir, en algunos pacientes se han requerido la participación de especialistas, no solamente de cuidados intensivos, sobre todo en la unidad de terapias, que es donde están los pacientes graves, sino inclusive se han incorporado cirujanos, nefrólogos. Y yo creo que la disposición de la gente nuestra es a participar. Y están dispuestos a participar. El rigor de trabajo de 14 días en una unidad como esa, en un área roja como esa, es bien complejo. Y la gente lo ha asumido con extrema responsabilidad, humildad y sencillez, y poniendo lo mejor de sí. En ese empeño, como usted decía, también está la colaboración internacional. Si participan ustedes frecuentemente de los intercambios por videoconferencias con expertos internacionales, se sigue mirando hacia lo que el resto del mundo está haciendo. Sí, es un observatorio permanente de las mejores experiencias o de las experiencias que va acumulando cada país
en el manejo de la enfermedad. Este es un enfrentamiento, es toda una batalla dura y larga y difícil, y hay que tomar la mejor experiencia, llevarla al análisis, a la discusión colectiva, a la racionalidad desde el punto de vista del pensamiento médico y la objetividad de poderla implementar. Y esa información ha fluido. Hemos tenido la colaboración de la OPS, la OMS, que constantemente mantiene un flujo de información importante también de los cientos de trabajos que van saliendo diariamente y de las mejores experiencias acumuladas en el mundo relacionadas con la atención a la COVID-19. Cuando se habla de esa recuperación de pacientes, uno ve pacientes críticos y de pronto al otro día puede oír que ya están en fase grave y de pronto la recuperación. ¿Cómo lograr eso? Cuando uno piensa que cuando está crítico casi el paciente está más cerca del fallecimiento que de la vida, ¿no? Y sin embargo, ya son varios los que ustedes han logrado sacar de ese estado crítico. Sí, así de esa manera. El paciente crítico es un paciente extremadamente complejo por su manejo y por el peligro que tiene para la vida. Nuestro primer objetivo es mantener la vida y las funciones vitales, con la aplicación de los medicamentos que en cada momento correspondan, el manejo ventilatorio, es decir, de las modalidades ventilatorias que mejor oxigenación se logren, y favorecer también la introducción de todo lo que pueda aportar para mantener la vida y además de eso para que tenga una evolución diferente. Ahí no se descuida ningún detalle, incluyendo la nutrición del paciente grave, que juega un papel importante en la recuperación, ese mantenimiento de una nutrición adecuada, calculada y lo que el paciente requiere en cada momento juega su papel también. Quería antes, porque algo que no dije y creo que es válido decirlo, porque es una experiencia que también se acumula a partir de lo que estamos haciendo y que se me pasó anteriormente, y sería válido decirlo. Nosotros estamos al compás del mundo. El mundo está utilizando en estos momentos el suero de pacientes recuperados o plasma de pacientes recuperados para iniciar la terapia, para ponérselo a pacientes que estén graves o que tengan una evolución no favorable. Nosotros ya iniciamos como parte de las cuestiones que estamos haciendo y teniendo en cuenta que hay un grupo de pacientes que se han recuperado, es válido decir también en este momento que forma parte del arsenal terapéutico con que disponemos. Es decir, de esos 285 casos recuperados que ya tenemos en el país, algunos han donado su plasma para poder empezar este tipo de terapéutica. Cumpliendo con todas las normas desde el punto de vista y rigor. Que se está usando en Estados Unidos, en Francia, en otros lugares hemos visto reportes sobre su uso. Y realmente teníamos que cumplir un plazo de tiempo para tener primero la seguridad de que había un nivel de recuperación del paciente, segundo que el plasma estuviera en las condiciones desde el punto de vista de elevar la inmunidad, elevar su propia inmunidad y poder aportar lo que buscamos cuando hacemos de este punto, ponemos plasma hiperinmune a un paciente que esté grave. Es algo de lo que también hacemos. El paciente crítico es un paciente muy complejo, como le comentaba, pero hay que seguirlo minuto a minuto y segundo a segundo, ir buscando las variaciones que pueda presentar y actuar en consecuencia en cada momento ante cada problema que presente el paciente. Esa es la definición. Yo creo que el seguimiento es tan sistemático, frecuente y es tan al detalle que ese es el objetivo. Eso es lo que hacemos en cuidados intensivos y acá con mayor rigor por las condiciones en que estamos trabajando y porque además creo que nuestro pueblo merece que hagamos lo indecible para lograrlo. Una labor que decíamos es extraordinaria. Equipos de trabajo que están 14 días sin parar ahí dentro de la terapia intensiva, después tienen que salir 14 días para centros de aislamiento, para darle seguimiento porque han estado expuestos al virus y después entonces que ven a su familia casi un mes después de estar sin ellos. Una consagración, un trabajo que sin duda merece, como lo ha sido a lo largo de todos estos días, el reconocimiento de todo nuestro pueblo. En medio de una circunstancia en la que el mundo sigue mirando cómo crece la pandemia, cómo crecen las muertes, y así lo reflejan estas informaciones en nuestra mesa redonda. El gobernador Cuomo debería gastar más tiempo haciendo y menos quejándose. Salga y haga el trabajo. Deje de hablar. Le hicimos miles de camas de hospital que no necesitó usar. Le dimos una gran cantidad de respiradores que debía haber tenido antes y le ayudamos con pruebas que debería estar haciendo. ¿Cuántas veces quiere que le diga gracias? Yo estoy diciendo gracias, pero es por hacer su trabajo. Ese es su rol como presidente, ¿ok? Ahí tienen dos neoyorquinos enfrentados, el presidente Trump criticando a Cuomo y Cuomo diciéndole que le da las gracias por hacer su trabajo y que no le tiene que reiterar que él es gobernador y no necesita órdenes
porque no las tiene que obedecer por la Constitución. Aquí algunos gobernadores empiezan a dar pequeños pasos para reabrir algunas actividades, pero muchos siguen diciendo esto, que les faltan pruebas para detectar y aislar a los contagiados. Y ante eso, Trump ha vuelto a invocar una ley de guerra, esta vez para obligar a una empresa a fabricar más hisopos de algodón con los que se toman las muestras, porque también eso escasea. Problemas también con los tests de anticuerpos, pruebas consideradas clave para volver a la normalidad. De ayer a hoy, 399 personas han fallecido, la menor cifra en un mes, y el número de contagios diarios ha bajado de 3.000 por primera vez también desde el 20 de marzo. Estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que viene a hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. Uno de los datos más alentadores, según Simón, son los resultados de las pruebas que detectan el virus, las PCR. Sanidad señala que, habiéndose multiplicado por 4 su realización desde finales de marzo, el número de positivos ha bajado semana a semana. Europa está muy castigada por el coronavirus y todavía queda mucho tiempo para dar por controlada la pandemia, pero algunos países empiezan ya a levantar parte del confinamiento, algunas medidas. En Dinamarca abren hoy las peluquerías, en Noruega las guarderías, en Polonia los parques y en Alemania algunos comercios han decidido hacerlo los más pequeños. El Reino Unido es uno de los países más afectados por la pandemia. 16.000 muertos en una población de más de 67 millones de personas. Y si se contabilizaran los fallecimientos en las residencias de ancianos, la cifra, asegura el Instituto de Estadística, sería aún mayor. La oposición laborista dice que el gobierno actuó con lentitud y la prensa más crítica que el primer ministro ignora las alertas que le hicieron muchos científicos y que incluso se ausentó de las reuniones del comité de emergencia. Es muy diferente el caso de Portugal. Allí han confirmado 21.000 casos en todo el país, han fallecido 735 personas, pero de momento el gobierno descarta una salida inmediata del confinamiento. Jair Bolsonaro ha vuelto a desafiar las medidas de contención y no propagación del virus, pues salió nuevamente a las calles para acercarse a sus seguidores. Además, ha apoyado la idea de una intervención militar, así como el cierre del Congreso y que la cuarentena termine lo antes posible. Bueno, y los datos internacionales actualizados ahora mismo según el estudio de la Universidad de Harvard y que reflejan The New York Times y otros importantes medios internacionales, está reportando en el último cierre 2.404.000 personas que han dado positivos a la enfermedad y 163.689 muertes hasta la tarde de hoy en una situación sin dudas que ha hecho exponencial el crecimiento de la enfermedad, aunque realmente en las últimas horas ha habido cierta declinación de los casos, pero muy leve, y como ven, las muertes ya superan las 160.000. Los países con más casos siguen siendo Estados Unidos, España, Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia en ese orden. En el caso de Estados Unidos hay 770.138 casos, en este minuto y 37.186 muertes. El New York Times está señalando que estas 37.186 muertes no incluyen más de 4.400 personas que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se cree han muerto del coronavirus, pero que no han sido reportadas porque no pudo ser analizados sus casos debido, según señala el New York Times, a cómo el sistema médico ha estado colapsado en esa ciudad y a que no hay suficiente capacidad para testar a todos los pacientes de esta enfermedad. Es decir, que se supone que las cifras estén por encima de los 40.000 muertos entonces en Estados Unidos en este minuto. Mientras tanto, aquí se sigue dando una batalla hora a hora, minuto a minuto, contra la enfermedad. Han tenido una destacada participación nuestros hospitales militares
entre ellos el Hospital Militar del Ejército Comandante Manuel Piti Fajardo en Villa Clara. Por estos días al doctor Armando Caballero no se le ve en su sala de terapia intensiva del Hospital Arnaldo Milián Castro. Desde hace más de un mes, el profe forma parte del equipo de intensivistas del Hospital Militar Comandante Manuel Piti Fajardo, donde se desarrolla de manera precoz un estudio terapéutico con la aplicación de un anticuerpo monoclonal. Se trata del itolizumab, más conocido por Cimarrec o CD6, y su actuación sobre las citoquinas, proteínas que actúan como mediadores del sistema inmunitario. ¿Cuál es la particularidad de este hospital? Que aquí se está probando en un protocolo de investigación que ya está en curso, de conjunto con el Centro de Investigación de La Habana, que es el Centro de Inmunología Molecular, que es el que aporta ese medicamento, es el que lo fabrica ese medicamento, y es el que mantiene con nosotros un contacto bastante estrecho para participar en esa investigación con un protocolo especial para Villa Clara y para buscar respuestas a algunas preguntas de investigación que se quieren buscar. En estos momentos, el estudio valora la dosis y la frecuencia con que debe suministrarse el anticuerpo monoclonal. Nosotros estamos tomando muestras que mandamos para La Habana para hacer determinaciones de un grupo de citoquinas que forman la tormenta de citoquinas, que es lo que justifica este medicamento, y dosificarla en La Habana, interleuquina 1, interleuquina 6, interferón gamma, factores de necrosis tumoral, alfa y otros mediadores, y saber realmente qué ha pasado en todo ese tiempo. Se toman muestras, se congelan aquí y se toman muestras antes de poner el medicamento. El uso del itolizumab se ha aplicado en Cuba con muy buenos resultados en enfermedades como la psoriasis y ahora se aplica en la terapéutica de la COVID-19. Hasta ahora aquí se han ingresado 12 pacientes a la terapia intensiva y tenemos prácticamente, le hemos puesto ese monoclonal a 11. ¿Qué hemos visto? Que cuando lo hemos puesto precozmente, los resultados que hemos tenido son mejores y ahí tenemos varios casos que han salido de la terapia para las salas convencionales. Unido al itolizumab, en Villa Clara se suministran otros fármacos protocolizados en el país para el tratamiento de la COVID-19, mientras en el Hospital Naval Luis Díaz Soto de la capital cubana se aplica otro monoclonal, el CIGB-258, con importantes resultados en pacientes en estado crítico. Son avances de la ciencia cubana en la búsqueda de la terapéutica del peligroso coronavirus, una demostración del desarrollo biotecnológico de esta isla a pesar del férreo cerco económico. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin duda es el aporte de todas las generaciones de intensivistas cubanos. El doctor Armando Caballero, toda una institución en el intensivismo cubano, autor de numerosos libros de texto de la enseñanza médica en Cuba y quien además tiene más de 50 años de experiencia en esta actividad, todo un especialista en temas de ventilación y que además, bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocer un poco su historia acá en nuestra mesa redonda. Allí en ese hospital, como en otros, ha habido una nueva actividad que se ha incorporado. No son hospitales especializados en los temas de pediatría, sin embargo, han atendido niños. Y de eso queremos hablar ahora en la mesa redonda con la doctora Lisset del Rosario López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del MINSAE, especialista de medicina intensiva. Y me gustaría, doctora Lisset, que nos hablara precisamente del tema de los niños. Es un tema siempre sensible, casi siempre cuando se da los partes, el doctor Durán a las 11 de la mañana, una de las cosas que más miramos es el tema de la presencia de niños, de la cantidad de contactos que tienen esos niños. ¿Cómo se ha comportado la enfermedad hasta ahora en la población pediátrica? ¿Cuántos casos hemos tenido que atender? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se dan en el caso de los niños, de los adolescentes? Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer como Grupo Nacional de Pediatría la posibilidad de compartir con el pueblo esta situación. Desde el día cero de la epidemia, inclusive antes de declararse pandemia el 11 de marzo, todos sabemos que el impacto en la población pediátrica, pues los titulares decían poca afectación pediátrica, pocos niños se enferman, pocos niños van a las unidades de atención al grave. ¿Y cómo se ha comportado esto en nuestro escenario? Bueno, según el anuario estadística, la población pediátrica en Cuba sobrepasa los 2.400.000
pacientes, o sea, población pediátrica hasta los 18 años. Pero en eso, si uno hace el análisis, pues solamente el 0.04% estaría afectado. Y diríamos, bueno, nosotros estábamos en cifras que son bajas. Pero cuando analizamos en PERCET, cuando analizamos cómo se ha afectado la población pediátrica cubana, del total de pacientes diagnosticados con COVID, el 11% pues corresponden a una edad pediátrica. Eso para nosotros ha sido un motivo de análisis, porque realmente analizábamos por dentro, igual que la redundancia, nuestro país, el mayor por ciento de los afectados está por encima entre 10 y 18 años. O sea, el 58% de los pacientes pediátricos diagnosticados con la COVID sobrepasan los 10 años de edad y predomina el sexo masculino. Ahí teníamos la primera premisa, la relación con el estilo de vida. También analizábamos que de los pacientes pediátricos que se han diagnosticado con la COVID, los antecedentes patológicos, lo que nosotros pudiéramos decir, los grupos vulnerables o los pacientes pediátricos que tienen patologías que lo pueden hacer, se lo pueden predisponer a esta afección, dígase, en nuestro país hay un grupo importante de diabéticos, de enfermedades neuromusculares. Nosotros tenemos un programa que es de ventilados a domicilio, que son niños que requieren una tecnología sanitaria en el hogar, que son pacientes que tuviesen una mayor probabilidad de enfermar. Sin embargo, esos pacientes no se han enfermado por la COVID. Decíamos, bueno, eso demuestra la fortaleza de la atención primaria de salud con una vigilancia intencionada hacia la prevención. Y diríamos, bueno, ¿qué nos toca como Grupo Nacional de Pediatría? ¿Qué nos toca como pediatras nosotros? Pues obviamente incitar mucho a la disciplina social, al autocuidado de los adolescentes, porque si bien es cierto que la población pediátrica no es una población que esté severamente enferma, sí es una población que puede constituir puede ser un impacto muy negativo en la propagación de esta enfermedad. Y nosotros obviamente tenemos que pensar como país. Y todos tenemos que poner el granito de arena de cuidar nuestros niños, cuidar nuestra población pediátrica, porque puede ser que no esté afectada severamente desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista social los niños sí están afectados, los niños están sin escuela, los niños muchos han perdido a sus familiares, los niños realmente conviven con personas que sí son muy vulnerables y por lo tanto en eso radica la función de la pediatría social. Usted señalaba un elemento que me parece importante. Hablaba de las edades entre 10 y 18, los más afectados, y hablaba además del hecho de que los más pequeños y los que tienen enfermedades vulnerables no lo están. Quiere decir que evidentemente actúan factores sociales, como usted decía, quizás los jóvenes y los adolescentes más en la calle, más en contacto con más personas, porque una de las cosas que me llamaba la atención es que varios de los pacientes pediátricos que han sido reportados son reportados con varios contactos. Exactamente. Y ahí es la función que la población pediátrica tiene un diapasón muy amplio. O sea, la población abarca desde el minuto de vida hasta los 18 años. Y es por eso que es bien compleja su análisis, porque los estilos de vida obviamente varían en dependencia de la edad. Y aquí siempre llamamos la atención de la responsabilidad de la familia como núcleo central de la sociedad. Los niños pequeños no se nos están enfermando porque hacia esos estamos volcados todos en los cuidados. Los pacientes de riesgo afortunadamente no se están enfermando. Sin embargo, los adolescentes en los cuales nosotros recabamos la importancia de que el lema quédate en casa sobrepase más allá de un simple lema, realmente es una acción que tenemos que hacer de manera consciente porque nosotros somos los que podemos cortar esta cadena epidemiológica, porque realmente un sistema de salud que sea tan fuerte como el nuestro, pues los adolescentes pues tienen la responsabilidad de cumplir con lo que está establecido. Y la disciplina social es básica, como decía nuestro presidente, es la principal vacuna que tenemos, es la principal arma que tenemos nosotros. Porque si bien la letalidad que está referida en la población pediátrica es ínfima, en algunas series no rebasa ni el 0,1%, para la familia que sea ese 0,1% significa el 100% de su probabilidad. O sea, la familia que le ponga nombre a ese 0,1% es una familia que obviamente se suma en un luto
y eso es verdaderamente triste. ¿Cuántos casos nosotros hemos tenido de personas en la edad pediátrica que ya han sido positivos a la enfermedad? ¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes que tiene en estas edades la enfermedad, doctora? Bueno, hasta el día de ayer en Cuba se han diagnosticado 124 pacientes en edad pediátrica, dígase hasta los 18 años, como decía con anterioridad, eso corresponde alrededor del 11%. Las manifestaciones clínicas, Randy, son variables. Y aquí vale destacar, y sigo insistiendo en la importancia del distanciamiento social, porque más del 70% de la población pediátrica es asintomática. Y esos pacientes se han diagnosticado por la utilidad que ha tenido la pesquisa, por todo lo que se ha trabajado desde el área de atención primaria. Pediatría es una especialidad que tiene 3 escenarios de actuación, que es la comunidad, con la pediatría comunitaria de la atención primaria de salud, los pediatras en la atención secundaria, en las salas de hospitalización, y la pediatría en la unidad de cuidados intensivos. El vínculo entre estos 3 escenarios es lo que nos ha permitido crecer en ver cómo se comporta esta COVID en nuestro país. Y el 70%, como le comentaba, ha sido asintomático, pero el resto del porcentaje, o sea, el 30% ha sido Florida la clínica. Florida, y ahí es la importancia de la preparación que como la Sociedad Cubana de Pediatría, el Grupo Nacional y la Universidad, el Departamento Materno-Infantil, rigiendo toda esta capacitación, nos hemos intencionado a través del método clínico epidemiológico elevar la percepción del riesgo. Hemos tenido pacientes que han consultado un cuerpo de guardia por una otalgia, o sea, por un dolor de oído, que eso es un signo común en la edad pediátrica. Ha predominado en los niños pequeños el cuadro de diarrea, puede haber dolor abdominal. En pediatría se han diagnosticado casos por un rash que suele ser muy inespecífico. Obviamente los signos y síntomas comunes como la fiebre y el estornudo han estado presentes y han estado en el mayor porcentaje de los casos. Pero sí nos ha llamado mucho la atención cuadros clínicos que no han sido los que más han predominado en adultos. Nosotros hemos tenido 4 pacientes que se han diagnosticado COVID positivo que han sido otitis media. O sea que de ahí la importancia de que para todo pediatra, en cualquiera de sus escenarios, pues siempre como nos han llamado, diagnosticar COVID, descartar COVID y después pues ir al resto de las etiologías que puedan tener afecciones respiratorias. Como decíamos, los pacientes pediátricos tienen un diapasón amplio de edades y se rige según su edad. Y es por eso que con ánimo de minimizar la subjetividad, cuando abordamos el protocolo desde el punto de vista pediátrico, pediatría tiene una característica, que hay niños de 2 meses que no hablan. Hay niños de 5 años que todavía no interaccionan bien y tenemos adolescentes de 18 años. Por lo tanto, trazamos estrategias que nos pudieran hacer minimizar la subjetividad. Y nosotros en el triage inicial, o sea, el triage es como la clasificación de cómo se organizaron los servicios pediátricos, pues tenemos una herramienta válida, que es el triángulo de evaluación pediátrica, que es una herramienta que es clínica, que le permite a uno ver con la sospecha epidemiológica si su paciente está enfermo o no, y si está enfermo, cuán severa es la enfermedad que tiene. Y a partir de ahí, bueno, pues se echa a andar un engranaje de cómo va a estar organizado. Los servicios pediátricos nosotros los tenemos bien identificados desde su condición de contacto, desde su condición de sospechoso, y los pacientes pues obviamente que están confirmados. Y teniendo en cuenta ese criterio epidemiológico y la conjugación de la escala de evaluación pediátrica, y si tuviesen dificultad respiratoria, también medimos la cuantía de esa insuficiencia respiratoria, pues se define desde el primer nivel de atención, ya sea en un consultorio médico de la familia, en un policlínico, en un cuerpo de guardia de un hospital provincial o de un hospital municipal, pues todos tenemos esa herramienta que nos dice, pues nuestro paciente pediátrico con este requerimiento va hacia este centro o va hacia la sala de hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos. Es un manejo que está estudiado y que se ha visto con los pediatras. Exacto. Ahora, cuando hay una enfermedad, esos más de 100 jóvenes, adolescentes, niños que han dado positivo, ¿cómo es el tratamiento? ¿Se diferencia del tratamiento de las personas mayores? ¿Cómo han hecho ustedes para poder reforzar, por ejemplo, instituciones como los hospitales militares que han sido claves en el tratamiento a la enfermedad en el país, pero que sin embargo no tienen la especialidad pediátrica? Bueno, para nosotros ha sido un reto y una satisfacción indescriptible.
Los hospitales militares han abrazado los servicios pediátricos. Hay pediatras militares en los que nos hemos imbricado muy bien con la pediatría civil, por decir de alguna manera, y se han creado los servicios de pediatría dentro de esos hospitales militares, inclusive con la capacidad para atención al paciente grave. Hemos creado equipos de trabajo que se han formado con los pediatras de los hospitales militares que tenían servicios de pediatría y se han completado con los pediatras de la atención secundaria y de la atención primaria de salud. También los servicios pediátricos y la atención pediátrica al paciente con la COVID ha tenido una peculiaridad. Si bien es cierto que el porcentaje de gravedad es mínimo, nosotros hemos sido muy proactivos, como decía el profe Pereda, siempre ir adelante, porque realmente aquí la función y lo fundamental es que el tiempo es la clave del éxito. Hemos insertado los intensivistas en estos equipos de trabajo. O sea que son niños que no han llegado a la terapia intensiva en su mayoría, pero que su evolución, su manejo ha sido multidisciplinario, con un pediatra, con un médico de familia, entrenado en la asistencia de un paciente pediátrico y un intensivista. Eso, Randy, nos ha dado un resultado favorable, porque realmente, si bien no hemos tenido pacientes en extrema gravedad como los colegas de adultos, sí hemos tenido pacientes que, por ejemplo, el 10% de los pacientes que hemos tenido nosotros han tenido neumonía, o sea, han tenido alteraciones radiográficas, y su evaluación precoz, identificar precozmente cuál es el cuadro clínico, pues nos ha permitido insertarnos favorablemente en el protocolo, y sí podemos decir que ninguno de los pacientes pediátricos que han tenido al menos esta afectación, pues ha pasado a la fase superior de gravedad. Y respecto a las manifestaciones clínicas, pienso que es válido que comparta con ustedes que recientemente, o sea, la paciente grave que tenemos ahora en pediatría. La niña de 9 meses, ¿no? La niña de 9 meses es una paciente que pone en evidencia por qué tenemos que capacitarnos, entrenarnos y tener siempre presente que la medicina es un arte y que depende la interpretación adecuada. Esa niña realmente el cuadro neurológico fue lo que primó, y sin embargo dijimos, un cuadro neurológico, un cuadro inespecífico, tenemos que tomar la muestra, porque como nos ha llamado, nosotros tenemos que descartar el SARS-CoV-2 en todos los pacientes que tengan un signo de gravedad, que tengan un indicio o que no tengan una clínica que sea cuando se va el parte, una de las cosas que sorprendía, y es bueno que usted aclare, porque quizás hoy el parte toca los mismos temas que en el parte anterior, y las personas nos escribían, nos decían, bueno, ¿y la niña qué pasa? Porque no se habla de evolución, no se dice. En este caso, una de las cosas que llamaba la atención era eso, que se hablaba de una especie de meningo que estaba, y la sorprendía un poco, ¿no? Porque no era nada habitual cuando se hablaba del tema de la enfermedad que se hablara de esa referencia, ¿no? En este caso, ¿cómo es que se logra entonces diferenciar que es un SARS-CoV-2? Bueno, esta niña, o sea, realmente está descrito, esta enfermedad cuando empezó el día 0 en Wuhan, todos nos circunscribíamos a lo respiratorio, ¿no? Y cada día pues la ciencia va abriendo más puertas y se va conociendo más de la fisiopatología, y yo pienso que si en una entidad la verdad de hoy puede ser lo cuestionable de mañana y viceversa, es en este punto en el que estamos ahora. La encefalitis es una de las manifestaciones que en la población pediátrica las infecciones virales son frecuentes. El trofismo por el sistema nervioso central de los virus en pediatría no es algo raro, o sea, es algo que nosotros vemos con determinada frecuencia. Y entonces, bueno, esta niña en particular, su cuadro clínico fue un cuadro neurológico como puede tener un lactante con fiebre que pueda inclusive convulsionar. Pero ya en la literatura se reportaban algunos casos de trofismo del sistema nervioso central por este virus. Y bueno, cuando se hace el análisis clínico, nosotros igual en cada provincia tenemos un coordinador que como jerarquiza, ¿no?, la discusión, y tenemos un vínculo perenne, horario, en tiempo real, como la prueba diagnóstica con cada paciente. Y dijimos, bueno, esta niña vamos a hacer la PCR, vamos a diagnosticar. Se hicieron todas las pesquisas normales y habituales y protocolares, pero se tomó en consideración por la evolución que había tenido, por los hallazgos tomográficos, sin nada que lo sustentara, pues descartarlo. Y bueno, fue positivo, tiene su protocolo de tratamiento. Es válido decir que un paciente, y eso es bueno para la población, cuando un paciente tiene un reporte crítico, cuando un paciente está grave,
esa es una escalera que se sube muy rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno escala muy rápido cuando la afección es severa, cuando todavía estamos empezando a analizar inclusive la fisiopatología que nos golpea, pero bajarla es un poco más lento. O sea, le pedimos a la población sobre todo confianza en la medicina y la ciencia. Estamos haciendo todo pausadamente, o sea, organizadamente. La niña tiene una evolución estable, pero usted no se pone muy mal y no se pone muy bien en un día. Entra muy rápido. Hay parámetros que hay que ir cumpliendo paulatinamente. Esa niña llegó a estar ventilada, o sea, llegó a requerir soporte de ventilación mecánica, llegó a requerir soporte de tecnología intensiva y se ha ido desescalando esa invasividad y en estos momentos tiene cuidados que tiene que cumplir, pero va con una evolución acorde a lo que estamos nosotros pues esperando con los protocolos. Es el caso más grave realmente que hemos tenido entre niños, ¿no? Nosotros hemos tenido 2 pacientes en terapia intensiva. Como le decía, la primera fue la lactantica matancera, que esa niña realmente no tenía un cuadro de gravedad, pero era la primera lactante que teníamos en el país, iniciaba una terapéutica como está establecido en nuestros protocolos y obviamente quisimos dar un seguimiento bien estricto. Y el resto de los pacientes, pues como le decía, nosotros hemos llevado la terapia a la sala y se ha manejado en conjunto, pero realmente de todos los pacientes solamente hemos tenido 5 pacientes que han requerido oxigenoterapia y esta paciente que sí requirió ventilación mecánica, no por causas respiratorias, o sea que hay que tener un alto índice de sospecha que en este minuto tenemos que pensar en COVID y en COVID. Eso me decía hoy que prácticamente más que de intensivismo, que su especialidad está dedicada a tiempo completo a la COVID. Mucho que leer, muchas investigaciones todos los días, doctora Lisset, cosas que van apareciendo, nuevas referencias. Y yo no sé, pienso que mis colegas pueda pasar igual que los colegas que están mirando la mesa redonda. Mientras más uno estudia, más saciedad tiene y más dudas tiene. Y realmente usted decía algo importante, que hay que saber qué se lee, hay que interpretar qué leemos, porque realmente esta enfermedad es una enfermedad que tiene un matiz económico, que tiene un matiz político, y por lo tanto nosotros tenemos que discriminar bien y ser muy científicos a la hora de analizar qué estamos leyendo. Y saber que estamos en un país que tiene todas las condiciones, todas las condicionantes y todos los requisitos para hacer nosotros nuestra propia historia con esta entidad. Hay cosas muy interesantes que le está aportando también al propio tratamiento pediátrico. Usted decía todo lo que se está haciendo y las referencias que está dejando para el sistema de salud, en definitiva, cosas como esta. Pero la vida sigue y hay muchos más niños que no están enfermos. Y en estos días nos han llegado muchas opiniones, comentarios, preguntas de padres inquietos con el tema de la vacunación, doctora. ¿Qué pasa con la vacunación para el resto de las enfermedades que a los niños se les inmuniza en el país? Venía la campaña, la segunda parte de la campaña de la polio. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, una pregunta igual muy interesante. Siempre decimos que en Cuba casi que hay 11 millones de médicos, como decía el profe Durán el otro día, que casi que hay 11 millones de peloteros igual. Bueno, como usted bien dice, la vida continúa. Y el SARS-CoV-2 llegó para causar efectos devastadores en el mundo, pero no ha detenido el resto de las infecciones. O sea, el resto de las infecciones siguen. Y por lo tanto los esquemas de vacunación, la Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Salud Pública, pues ha determinado que el esquema continúa, porque tenemos que seguir protegiendo a la población pediátrica del resto de las infecciones que igual están circulando y que igual pudieran causar una morbilidad. Nuestro esquema oficial de vacunación consta de 11 vacunas que protege contra 3 enfermedades y hasta este minuto solamente la campaña de la polio, como explicaba el doctor Durán en la mañana, pues va a ser pospuesta. El resto va a seguir su cumplimiento como está establecido por las áreas de atención primaria con todas las condicionantes que tienen que tener para que los niños sean vacunados. Es decir, aunque su sugerencia ahorita era no niños en la calle, no tener a los niños a riesgo de esto, en este caso a los padres que tomen todas las precauciones pero que no dejen de ir a vacunar a su niño, es lo que sugiere. Claro, también es importante que el esquema de vacunación es una de las armas valiosas que tiene la atención primaria de salud.
y la atención primaria de salud es donde vive la población. Más cerca de la casa. Por lo tanto, tenemos que crear, y están creados los mecanismos en los policlínicos en los cuales se puede llevar a cabo esa actividad, y eso no conllevaría. Lo que sí no pueden estar los niños es en las colas, los niños no pueden estar en los portales, los niños no pueden estar en las aglomeraciones, pero los niños organizadamente y cumpliendo las normas de protección, tanto su familiar como el bebé en sí, sí tiene que cumplir la campaña de vacunación, porque si no lo pondríamos en riesgo de otras infecciones. Muchísimas gracias, doctora Alicia, por haber estado con nosotros en esta mesa redonda. Gracias a usted. El Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto, situado al este de la capital cubana, es uno de los bastiones en la primera línea de combate contra la COVID-19. Este centro hospitalario cuenta con todas las condiciones para continuar en la lucha contra el nuevo coronavirus. El Hospital Naval en estos momentos presenta una disponibilidad de camas de alrededor de 410 camas para pacientes sospechosos, confirmados y graves de COVID. Esto fundamentalmente se desglosaría en pacientes adultos, gestantes, niños, incluso pacientes con régimen dialítico, por lo cual estas 410 camas, que están ubicadas en diferentes bloques, dan cobertura a la población en general cuando son remitidas de la atención primaria de salud para su ingreso y vigilancia, y sobre todo para evitar que estos pacientes caigan en estado crítico, fundamentalmente gracias al tratamiento multifactorial. El Centro de Urgencias y Atención al Grave, fundado por Fidel hace 31 años, está listo para seguir en el combate contra la pandemia. El hospital se está preparando para asumir todos los retos de la COVID-19. Decimos reto porque no deja de ser un reto para cualquier institución hospitalaria esta epidemia, que se comporta epidemiológicamente de diferentes formas, y que este centro tiene la posibilidad de ver todos los pacientes que ingresan en la institución. Es un reto epidemiológico porque en el nivel 00, el servicio de urgencia y emergencia, allí se clasifica todo el paciente, cuál es contacto, cuál es sospechoso, cuál es positivo de ese, cuál es el que va al área de nosotros atención al grave, cuál se deriva hacia las salas de hospitalización y cuál requiere de una atención de terapia intermedia o de otras complicaciones que se ven en el escenario de la epidemia. La terapia intensiva es otra de las áreas claves en el Hospital Naval. Nosotros consideramos, de hecho estamos preparados ya de antemano, ya la dirección del hospital está previendo crear otras capacidades de ventilación, me refiero a camas de terapia intensiva con todas las condiciones tecnológicas que lleva una sala de terapia intensiva, y creo que sí, que estamos listos, estamos en condiciones físicas y moralmente para enfrentar la situación que viene a continuación. Coincidía nuestro equipo con el alta de los 2 primeros pacientes que rebasaron el estado crítico en el Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto. Cuando yo llegué el día 24 de marzo aquí, me recibieron como si yo fuera el paciente más importante del mundo. Pero cuando me voy sin un peso en la cartera. Nadie me ha pedido una cuenta, nadie me ha pedido una tarjeta de crédito para pagar los gastos médicos, que hubiera sido un endeudamiento para mí impagable. Ayer, cuando me comunicaron que estaba de alta, se lo juro que lloré lágrimas del alma por la medicina cubana. El trato ha sido excepcional, no me puedo quejar. Estoy vivo gracias a Dios y a los médicos que han estado batallando ahí constantemente. Ayer mismo estaba hablando con el doctor Rafael y él me decía algo que tenía razón. Él dice que no se trata de una sola persona, se trata de todo un equipo de trabajo. Antonio muy emocionado.
Carlos Juan más calmado desde su condición de médico de terapia intermedia. Agradecido por supuesto a la dirección del país, a la dirección de la salud pública en Cuba. Yo además soy médico. ¿Qué puedo decir? Esto es una de las cosas más grandes que he podido experimentar en mi vida. Quiero lo más importante, que cada cubano y cada cubana tenemos una deuda de gratitud eterna e impagable con la medicina cubana. ¡Viva Cuba libre, coño! Y este periodista se emocionó al verlos partir y agradeció su condición de cubano y los azares de la profesión. El Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto continúa preparado para la lucha contra la COVID-19. Duanis Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ahí está la obra de las ciencias médicas cubanas. 2 pacientes críticos, 2 pacientes recuperados, uno de ellos del propio sector de la salud, quien era intensivista en el hospital, o es intensivista en el hospital Calixto García, y que es parte de toda esta labor extraordinaria que se hace en nuestros hospitales militares, porque hemos visto el Hospital Central, el llamado Hospital Naval, el Hospital de Holguín y el Hospital de Villa Clara, pero también están el Hospital Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, el Dr. Octavio de la Concepción y Pedraja de Camagüey, el Dr. Mario Muñoz Monroy de Matanzas, y también el puesto médico de salud territorial en Pinar del Río y el puesto médico de salud territorial en Guantánamo, que han sido puestos por nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias en función del enfrentamiento a esta enfermedad. Pero factor clave, importante, epicentro, pudiéramos decir, del tratamiento en el país, lo es el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Con nosotros está uno de sus especialistas, el doctor Daniel González Rubio, especialista de Medicina Interna del IPCAI, quien ha estado ahí día a día en el combate frente a esta enfermedad. Daniel, como se decía, hay muchas teorías sobre la enfermedad, hay muchos pacientes y tratamientos, pudiéramos decir, circulando por el mundo, pero en la experiencia de ustedes, ¿cómo es que se está manifestando la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas que más ustedes frecuentemente ven? ¿Y cómo se están manejando los pacientes adultos allí en el IPK? ¿Cuáles son las experiencias que se han ido acumulando? Bien, buenas tardes para ti, Randy, buenas tardes para todas las personas que de manera muy amable están todos en la teleaudiencia. Quiero decirte que para mí es un privilegio estar en este escenario representando a mis colegas y dirigiéndome a todo el país. Bueno, primero puntualizar que efectivamente lo que había ya comentado la doctora Lisset, todos los días aparecen estudios sobre diferentes aspectos de la enfermedad, aspectos relacionados con la patogenia, con el tratamiento, con la epidemiología, etcétera. Y nosotros tenemos la obligación de analizar todos estos trabajos, aplicar el principio de no desechar nada, sobre todo si son trabajos que llevan a un cambio de estrategia en la terapéutica. Pero este análisis tiene que ser con mucha mesura. Nosotros tenemos que analizar los trabajos y ver la evidencia científica que los avala. De cualquier manera, hoy el virus sigue siendo el protagonista más importante. Sin virus no hay enfermedad, sin enfermedad no hay casos graves. Por lo tanto, las terapias antivirales están plenamente justificadas, al menos hasta el día de hoy. Me comentabas de la enfermedad, quisiera efectivamente caracterizarla de una manera muy sintética, de una manera que llegue de una manera potable a la población. Siempre que se habla de la enfermedad hay que hablar de que existen casos asintomáticos, o sea, casos que no están enfermos, que se infectan pero no desarrollan síntomas. No obstante, esos casos tienen un gran interés desde el punto de vista epidemiológico porque son personas que pueden transmitir la enfermedad a pesar de que no tienen síntomas. El porcentaje de casos asintomáticos puede variar de un 20 a un 60% en dependencia del tipo de pesquisa que se haga. En nuestro caso ha ido creciendo en los últimos días. Cuando se amplían los test, pues aparecen más asintomáticos. Efectivamente. Bueno, la enfermedad la podemos sintetizar en 2 etapas. Las personas enfermas, ya los que tienen síntomas, pueden desarrollar 2 etapas. Y recalco el pueden porque no todos desarrollan 2 etapas. De hecho, la mayoría, alrededor del 80%, terminan en la primera etapa. O sea, curan después que pasa la primera semana, que es la primera etapa de la enfermedad. Esta primera etapa
se caracteriza por la dupla de manifestaciones de infección respiratoria alta, digamos tos, que habitualmente es seca, un poco de dolor faríngeo, un poco de rinorrea, alteraciones del gusto, y se acompañan del otro componente importante que es la fiebre con todos sus componentes, malestar, dolores en los músculos, en las articulaciones, etc. Es interesante que esta enfermedad en esta etapa no es muy aparatosa, y esto es la diferencia de la influenza, de otras etiologías de catarro común, que son en ese caso, digamos, más aparatosas, más húmedas. El paciente tiene más lagrimeo, más secreción nasal, más malestar, a diferencia de, digamos, esta es una enfermedad que en sus primeros estadios es más lenta, más seca, quizás como sabe que es tan grave, anda despacio, porque ¿no? Sabe hasta dónde puede llegar. Y entonces, bueno, aproximadamente un 15 o un 20% de las personas pueden desarrollar la segunda etapa, que por supuesto esto depende de muchos factores del virus y sobre todo factores de la propia persona. También influye la precocidad en que se aplique el tratamiento en esta primera etapa. En esta etapa, la infección, además de estar en las vías respiratorias altas, alcanza las vías respiratorias bajas, que no son más que los pulmones, y se produce lo que se llama la neumonía viral, o sea, neumonía provocada por el virus que provoca esta entidad. Esta neumonía tiene dos características. Primero, que es bilateral, o sea, afecta a los dos pulmones. Y segundo, que afecta a los pulmones o tiene la capacidad de afectar a los dos pulmones de manera difusa. O sea, afecta a los dos pulmones y todos los dos pulmones. O sea, que ya puede imaginar lo grave que puede llegar a ser. Por supuesto, no todos los pacientes desarrollan digamos, el grado máximo de severidad. Progresivamente se pueden instalar, digamos, estos pacientes se pueden sobreinfectar con infecciones bacterianas, que entonces complica más el pronóstico, y aparece el fenómeno que ya se ha mencionado, de que el paciente empieza a producir una serie de inmunomoduladores químicos que pueden actuar a nivel del pulmón, pero pueden actuar en otros órganos a distancia, y entonces aquí es cuando se produce la combinación de la infección, o sea, de lo que es inflamatorio como tal, y lo que es infeccioso como tal, ¿no? Es decir, infección e inflamación. Pasan las dos cosas. Y entonces eso puede llevar a la temida insuficiencia respiratoria aguda, que puede llevar al distrés respiratorio, y a partir de ahí todas las complicaciones que pueden venir. Entonces le decía, la diana del tratamiento en un momento es esa primera etapa, para evitar que lleguen los pacientes a la segunda, y si llegan a la segunda, bueno, por supuesto que también hay protocolos para ello. El manejo clínico, bueno, es importante puntualizar que nuestro protocolo, no lo duden en ningún momento, está sustentado con la experiencia internacional, sin lugar a dudas, pero que también se nutre de nuestra propia experiencia del quehacer diario de nuestros médicos, experiencia de las investigaciones de nuestros científicos, que por supuesto han enriquecido este protocolo. Y es importante que la población conozca además que en el mundo se utilizan un sinnúmero de medicamentos, pero hay 4 que son los más recurrentes, hay 4 que son los que más se utilizan, y nuestro protocolo incluye 3 de esos 4 medicamentos. Incluso el cuarto que no se utiliza, realmente todavía no está muy bien definido su efectividad, ¿no? No, que esté autorizado realmente de manera segura el uso en humano. Y entonces no lo tenemos, pero en realidad todavía no está bien definido que sea seguro o no para los seres humanos. Bueno, el protocolo en definitiva se aplica de acuerdo a la clasificación del enfermo. Nosotros tenemos, ubicándonos en los hospitales, 3 categorías importantes o más importantes. El paciente asintomático, que ya hicimos referencia, que habitualmente no está en un hospital, puede estar de manera excepcional, pero habitualmente está en un centro de aislamiento. Cuando ese paciente presenta algún síntoma, ya pasa a la categoría de sospechoso,
Y el sospechoso, cuando se confirma con las pruebas virológicas, por supuesto que es un caso confirmado. El caso confirmado, nosotros lo tratamos con esa triada que le decía, que tiene dos efectos importantes, un efecto antiviral y un efecto inmunomodulador. El antiviral que se utiliza es la Kaletra, es un medicamento bien conocido por nosotros, que tenemos experiencia en el manejo de pacientes VIH, es un antirretroviral que se utiliza precisamente en pacientes VIH y que voy a explicar de una manera, digamos, popular, un poco técnica, para que se entienda cuál es el efecto. Este medicamento, ese es su nombre comercial, tiene otros nombres. Realmente el medicamento es lopinavir, que se combina con otro antirretroviral que es el ritonavir, pero el componente activo más importante es el lopinavir. Son los llamados inhibidores de la proteasa. Las proteasas son enzimas que le dan el acabado al virus. Vamos a relacionarlo con una fábrica de zapatos industrial. Salen los zapatos, cada zapato es un virus, y entonces el zapatero agarra una tijera y pone bonito el zapato. Bueno, esa tijera es la proteasa y la Kaletra interfiere en esa tijera y entonces el virus no sale completamente formado, sale con determinada deformidad y por lo tanto su capacidad de virulencia, su capacidad de replicarse está disminuida y ahí es donde entra el efecto de este medicamento. El otro medicamento antiviral muy importante es nuestro interferón alfa-2b, que se utiliza en los pacientes, que además está muy demandado a nivel internacional y por supuesto nosotros lo tenemos en nuestro protocolo. Y el tercer medicamento de esa triada es la cloroquina, que lo utilizamos sobre todo por su efecto inmunomodulador, pero que realmente últimamente se le ha encontrado también que tiene un efecto antiviral como tal, sobre todo de manera experimental, in vitro. Y bueno, los pacientes, ya el doctor Perea lo dijo muy brillantemente, si entran en la segunda etapa ya empiezan a tener necesidad de tomar antibacterianos que pueden variar su potencial en dependencia de la gravedad del enfermo, los medicamentos esteroides, los productos de la biotecnología cubana que estábamos hablando de itolizumab, el péptido del 6GB, etcétera. Y bueno, eso ya lleva otro nivel de atención, ¿no? Con esas atenciones, doctor Daniel, ¿han logrado revertir pacientes ustedes ahí en el IPK del estado crítico? Por supuesto, del estado crítico, del estado grave y sobre todo, lo más importante, que tenemos un gran número de personas que han ingresado con determinados factores de riesgo que son verdaderos factores de riesgo, personas de más de 80 años, diabéticos, hipertensos, asmáticos, etcétera, personas con cáncer, y que no han llegado ni siquiera a la categoría de grave, que eso quizás es lo más importante, no sacar al crítico, no sacar al grave, sino evitar que la persona llegue a ese estadio. Y creo que eso ha sido precisamente por la precocidad de nuestros protocolos y por las características que tiene nuestro protocolo. Nosotros tenemos 3 principios fundamentales a la hora de manejar un caso. Bueno, hay muchos principios, pero podemos resumirlos en estos 3. Primero, que los pacientes, lo que ya le decía, la precocidad del tratamiento, o sea, identificar la severidad y adelantarse a ella. Segundo, y es muy importante también en nuestro medio, el abordaje correcto de las enfermedades que tiene el enfermo, o sea, de las comorbilidades que tiene, la compensación de la diabetes, etcétera. Y tercero, el tratamiento colegiado, o sea, ningún paciente es tratado por un solo médico. En cada unidad hay un equipo que asesora a ese médico, aunque ese médico está adentro con otros colegas, pero por fuera se discute cada caso y es de esa manera. Y ustedes, aunque tienen una sala de terapia, tienen un hospital ahí dentro del IPK, además de todo lo que hacen de ciencia, han tenido que ir a buscar refuerzos
Por supuesto. ¿Hay otros especialistas, hay otros intensivistas, otros clínicos que están trabajando con ustedes ahí? Así mismo, tenemos clínicos de otros centros, intensivistas de otros centros, tenemos jóvenes que hacen la residencia en Medicina General Integral en estos momentos y que están también en nuestras tripulaciones. Tenemos el apoyo de tecnólogos de la salud, de rayos X, laboratorio, etcétera. O sea, sí hemos tenido que pedir refuerzos, pero sí los hemos, o sea, sobre todo personas jóvenes, exactamente. ¿Y cómo han ejercido en una circunstancia como esta, Daniel, el papel rector que tiene el IPK ante enfermedades virales? ¿Cómo han logrado esa interrelación desde ustedes hacia el resto de las instituciones del sistema? Bueno, primero decirte que este reto que está afrontando el IPK no tiene precedente. En estos momentos el manejo de la COVID-19 es una prioridad en el centro. Se trabaja sin descanso, no hay diferencia entre el lunes, domingo, sábado, no existe. Y por supuesto hemos tenido que tocar varias puertas y toda esta interrelación ha sido efectiva. O sea, hemos tenido el apoyo, quizás olvide algunos, de CIGB, Inmunología Molecular, el CENSED, el CENME, el FINLAY, pero no solo instituciones del polo científico como tal, sino también tenemos apoyo del MININ, apoyo del Ministerio de Comercio Interior, del Turismo, incluso de personas que trabajan en cooperativas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores por cuenta propia, campesinos que han donado, han hecho donaciones a nuestro centro, pero que además la han donado y no se han identificado, o sea que no quieren protagonismo, lo que quieren es simplemente ayudar. Ese trabajo intensivo, ¿cómo lo han sobrellevado, sobre todo con esta dinámica de 14 días dentro, 14 días en aislamiento, después entonces poder ver a la familia? ¿Qué ha significado en cuanto al tema personal de todos los trabajadores y sobre todo los especialistas ahí en el IPK? Bueno, por supuesto, nosotros tenemos, como dijiste, Randy, trabajamos con lo que se llaman tripulaciones, que son un grupo de médicos, enfermeras, personal de limpieza, astronómicos, que trabajan con ese régimen que acabas de decir. Por supuesto, eso ha sido una actitud altruista de estos especialistas, que además son los especialistas más jóvenes, aunque con determinada experiencia tenemos reforzada cada tripulación, hacemos un balance, ¿no? Y realmente la actitud ha sido muy positiva. Nosotros, la primera tripulación, cuando le pedimos, le tocó descansar, no querían salir, decían que todavía no estaban cansados, que porque lo queríamos sustituir. Y esto ha sido realmente algo son historias bellas que se están escribiendo, además de la ciencia que estamos escribiendo, que estamos haciendo. Estas cuestiones van a quedar en la historia cuando terminemos con esta guerra, que la vamos a ganar, no tenemos duda que la vamos a ganar. Más allá de la ciencia están también los valores humanos, los que se han ido engrandeciendo también con esta batalla. Como decía hoy el presidente en su mensaje por sus 60 cumpleaños, que la ciencia y la medicina logran vencer a la muerte. Ese es el gran objetivo en el que está toda la ciencia cubana y especialmente las ciencias médicas de nuestro país, fruto especialmente de la revolución y de la obra de Fidel. Así estamos concluyendo nuestra mesa redonda de hoy, una mirada a lo que se hace en nuestro sistema de salud y sobre todo en nuestros hospitales en función de la atención a los pacientes de COVID y el esfuerzo extraordinario por lo que se hace por salvar la vida de pacientes que han llegado a los estados graves y críticos de esta enfermedad. Cuba, con resultados que son a la mitad del promedio del mundo, es decir, muy positivo lo que se ha logrado hacer y salvar numerosas vidas. Ese es el mensaje más importante de nuestra mesa redonda. Y le agradezco muchísimo a ustedes haber compartido con nosotros esta casi hora y media de programa, y nosotros nos veremos mañana en una nueva mesa redonda en la que estaremos hablando sobre la atención del país a las personas con mayor peligro